Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, yo soy Cristian Fernández Mirón y estoy acompañado por Olga Hernández y Natalia Balseiro a distancia. Yo me encuentro en Madrid, en la Sala Tarambana, con algunas personas delante de mí, aunque no las veis. Y ahora os quería presentar a las invitadas, que cada una igual, si queréis, cuente un poquito quién es y qué conexión tenemos con la mediación cultural y las artes escénicas. ¿No me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, nosotros. Nosotras sí te escuchamos. Ah, vale, vale. Sí. Vale. Pero Sí ¿querías probar algo, Natalia? Sí, os ¿Yo? oímos. Os escuchamos. Muy bien. Nos escuchan. Sí, aquí os escuchamos, no sé si nos oyen. Pues Sí, queréis nos presentamos. presentaros brevemente, ¿sí? Por favor. Muy bien. Sí, creo que lo que está pasando simplemente es que hay un pelín de delay con el sonido. Entonces, por eso estamos teniendo como esta conversación a ritmos diferentes. Vale. Vale, pues nada, yo soy Olga Hernández, creo que me he puesto para estos encuentros, y yo sobre todo me dedico a la mediación en lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, con el teatro contemporáneo. Entonces, ahora estoy aquí en Valencia en un proyecto de residencias artísticas a 3 años que puso un poco en marcha Jacobo Pallares y que vincula a varios espacios de la Comunidad Valenciana y a nivel estatal también, a nivel nacional. Y de lo que nos encargamos un poco es de mediar con los artistas contemporáneos y la comunidad, sobre todo. Este es como el enlace que hacemos. También intentamos que la comunicación con la institución sea más fluida, pero el foco está en acercar el arte contemporáneo a la comunidad. Hola, yo soy Cristian Fernández Mirón y estoy acompañado por Olga Hernández y Natalia Balseiro, a distancia. Yo me encuentro en Madrid, en la Sala Tarambana, con algunas personas delante de mí, aunque no las veis. Y ahora os quería... no estoy hablando, es la grabación. Vale, es que es raro. Me Sí, presento yo es que no les ahora. veo, entonces no sé si... Se Vale. estaba reproduciendo el inicio. Sí, yo estaba escuchando el inicio. Bueno, pues buenos días. Ya está. Iba a hacer la coña del ventrílocuo, pero digo, igual les confundo más, así que me he quedado quieto. Vale. Álvaro, cuando tú me Perdona, digas. Olga, creo que te hemos escuchado bien aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieres que continuemos con Natalia o quieres añadir? Luego iremos también a más especificidades, tal vez algún caso, ejemplos concretos de tu práctica con la institución, las comunidades y artistas. Pero si queréis ahora brevemente, se presenta también Natalia y yo. Muy bien. ¿Me escucháis? Sí, vale. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir este espacio con vosotras. Yo soy Natalia Balseiro, estoy en A Coruña ahora mismo y bueno, llevo muchos años trabajando desde el campo de la mediación de diferentes formas, siempre pues intentando desarrollar todos los proyectos con las comunidades locales y situadas en el territorio en donde esos proyectos se estaban desarrollando, pues vinculadas a las artes escénicas, pero también a proyectos pues de patrimonio o de desarrollo social vinculados a entornos rurales en muchas ocasiones. Ahora mismo estoy trabajando en diferentes proyectos con comunidades locales, vinculados sobre todo a esto último que os comentaba, a proyectos de
bueno, de mantenimiento y recuperación del patrimonio material e inmaterial en entornos rurales en diferentes lugares de España. Y nada, si queréis luego ya pues vamos comentando más detalladamente con ejemplos. Genial, gracias. Pues yo decía antes, mi nombre es Cristian, mi pronombre es él, y me dedico también desde hace unos años sobre todo al tema de la mediación cultural dentro de lo amplio que puede ser, ¿verdad? Y además me gusta hacerlo y reivindicarlo desde una hibridación con otras disciplinas, ¿no? Que me resultan pues muy atractivas y muy valiosas también para investigar desde allí. En esas artes escénicas pues estaría incluida, por ejemplo, la música, ¿no? Igual yo tengo también esa especificidad. Entonces, desde hace unos años desarrollo un proyecto que se llama Músicas Memorables, que justo ahora vengo de comenzar la tercera edición, que tiene que ver con ese patrimonio inmaterial del que habla Natalia, me ha recordado, con el recuperar canciones y anécdotas con grupos de mayores en diferentes ciudades. También trabajo para el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, aquí en Madrid, comisariando y acompañando las actividades de mediación, que de manera bastante insólita es una institución que tiene un área y un presupuesto y un comisario dedicado a mediación, además de disciplinas que reconocemos más fácilmente como cine, escénicas, música, etc. Y también estoy desarrollando en Madrid un proyecto con mayores LGTBI que se llama Libérate. Y bueno, sí, entraremos luego igual en casos concretos también. Recordar que tenemos aquí gente por si quisierais intervenir y hacer preguntas, etcétera. Y no estoy seguro, porque no lo he preguntado, si tal vez la gente que está viéndonos desde casa también tiene esa posibilidad. Pero si lo fuera, pues bienvenida sea, ¿no? Aunque tenemos unos temas muy amplios que podemos tratar, pero bueno, que lo sepáis, que ya que estamos juntos, pues que aunque no se os vea, hablemos, ¿no? Entonces, si queréis podemos empezar por el principio, que es un buen sitio para empezar, como decían en Sonrisas y Lágrimas. Entonces, ¿qué es la mediación cultural? Yo creo que no sobra la pregunta, corregidme si me equivoco, porque precisamente se trata de un concepto y de unas prácticas, lo diría en plural, que no sé si os pasa a vosotras, Natalia y Olga, pero a mí desde luego me encuentro todos los días explicándole a alguien qué es la mediación cultural. Sí. O ilustrándolo, ¿no? Con ejemplos. Entonces, igual si queréis podemos dar cada una unas pinceladas o qué creemos que puede definir o indefinir la mediación cultural. E igual entre todos hacemos ahí como un collage medio comprensible. ¿Quieres empezar tú, Olga, como antes? Vale, ok. Yo estaba pensando en cómo responder esta pregunta y yo creo que para mí tiene que ver con poner en relación, bueno, sí, poner en relación a las instituciones con los artistas y la comunidad, poner en relación como forma de facilitación, diría, ¿no? De facilitar que se genere esa red. Creo que si tuviese que hacer una definición ahora sería esa, pero igual, como tú bien dices, esto es tan permeable, cambia tanto y depende tanto de cada situación que quizás si me preguntas en 3 meses, pues la cosa ha cambiado. Vale, sí, también es interesante cómo le explicas las cosas a según quién, ¿no? Con quién tenemos delante, que también es una cosa que yo tengo muy presente en mi trabajo, como quién está ahí, muchas veces porque tienes que buscar, ¿no? Cuando trabajas con comunidades, que lo habéis mencionado ambas, luego igual también podemos definir qué es una comunidad, porque tampoco es tan obvio y se cae muchas veces en algunos tópicos que pueden entorpecer esa búsqueda de una red de pares, ¿no? Entonces, luego si queréis pasamos a eso, pero aún puede haber otras 800 definiciones de mediación. A ver, ¿qué opinas tú, Natalia? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Olga. O sea, creo que la mediación contiene muchas cosas, ¿no? Y en ese contener podemos encontrar un montón de definiciones. Me gusta también lo que acabas de decir tú ahora de traducción, ¿no? Porque creo que es uno de nuestros grandes trabajos, traducir todo el rato.
pero yo he estado pensando también como Olga, ¿no? A partir de mi práctica, que quizá es demasiado diversa y creo que eso me empuja a irme a lo abstracto, ¿no? A la hora de pensar lo que es la mediación para mí. Entonces yo pensaba como que puede ser una combinación de artes de la investigación y de la acción, ¿no? Que nosotros aplicamos a una realidad que queremos transformar o a un proyecto, en nuestro caso artístico o cultural, que queremos desarrollar y producir a través o de procesos, como pues, ahora mismo es mi caso, o a través de toda una serie de actividades o proyectos de mediación en donde tenemos que implicar pues, a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas, en el caso del ámbito rural, a veces a comunidades, pero bueno, yo creo que también es importante pensar que a veces los procesos de mediación implican no solo a comunidades dadas, sino también a veces a personas individuales que tienen un conocimiento determinado sobre el proyecto que estamos haciendo, es decir, afectan a organizaciones, administraciones, comunidades, personas, y quizá pues nuestro trabajo es como involucrar, vincular lo que decía antes Olga, ¿no? Personas, organizaciones, entidades públicas, para intercambiar información, conocimiento, producir acercamientos, generar nuevos conocimientos, ¿no? Y experimentar también a veces con la acción colectiva, estableciendo roles diferentes entre todas estas, ¿no? Diferentes agentes, diferentes roles en torno a la producción de un proceso artístico o una obra de arte o algo así. Me quedo aquí ya para no ocupar mucho tiempo. Me gusta. Estoy apuntando algunas cosas que decís y creo que hay algo muy clave también en esta idea de la mediación, y es que muchas veces se convierte en sinónimos, ¿no? Por momentos, ¿no? Como que esa práctica y esa teoría también híbrida o poliforme o indefinida por momentos tiene que ver con que son, como decías, contiene muchas cosas, es una caja de herramientas, así lo definía una compañera de AMECUM, de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, de la que formó parte, Jara Blanco, decía que es una caja de herramientas que contiene muchas distintas, ¿no? No es ni mucho menos la primera vez que hablamos así de una práctica. Se podría hablar así también del comisariado, de la curaduría y, por supuesto, de tantas otras cosas. Pero lo digo, por ejemplo, diferenciando, pues, por poner un ejemplo de la creación, ¿no? Que puede haber creación comunitaria, participativa, pero en este caso yo creo que el centro, como el núcleo de la cuestión, es precisamente esa pluralidad de roles, ¿no? Muchas veces las mismas personas toman distintos roles, ¿no? Y hacen posible, ¿no? Como tiene también como esta faceta como de gestión cultural, similar al comisariado también, ¿no? Como de facilitar que las cosas sucedan de la mejor manera posible, con mucho cuidado, ¿no? Con mucho respeto. Tal vez eso pasa más ahora, tal vez eso es parte de la definición que estamos buscando a futuro, ¿no? De sentar buenos precedentes, pero también de hacerlo posible gracias a ese trato y a esa búsqueda de instituciones, organizaciones, financiación, que hace que las cosas sean posibles y sostenibles, que esto es un tema que siempre hay que recordar, ¿no? Y hay que reivindicar. No deja de ser muchas veces, y aquí sí que se parece mucho a la creación y a otras prácticas artísticas, en muchas ocasiones suelen ser proyectos que caen mucho en el voluntarismo, en un trabajo que sobrepasa la caja que se ha planteado en origen, y hay que cuidar mucho, por ejemplo, todos esos roles colaboradores, ¿no? Quién hace qué, de qué manera, con qué contraprestación, si es una contraprestación simbólica, económica, etc. Entonces, también yo aporto a todo lo que habéis dicho, que me encanta, ese rol también de las instituciones, en un amplio sentido, instituciones de todo tipo, que a veces muchas veces, si es necesario, ¿no? Que nos acojan, que nos acompañen, si es posible, o que haya alguien que nos acompañe en la institución. Ese es mi rol, por ejemplo, en Conde Duque, que nos ayuden a financiar también, a buscar, y también, aquí algo que para mí es clave,
las instituciones muchas veces o los proyectos de mediación hablan de una transformación social o de transformar un contexto, ¿verdad? Pero hay algo muy importante y es que las personas y por tanto también las instituciones y que desarrollamos los proyectos también nos tenemos que transformar. Una visión creo que más justa y más bueno, como más adecuada es no pensar que vamos a transformar el mundo siempre, sino que también nos va a transformar a nosotros, ¿no? Que si no salimos de ahí, de ese proceso con aprendizajes, posiblemente hay algo que falta, ¿no? También para descentralizar esos roles de poder, aunque pueda a veces no parecer que los hay, y de autoridad en una red compleja donde hay agentes a veces con más agenciamiento y otros con menos. No sé si esto es algo que os resuena. También por mover esa definición que se está fraguando en el sentido de que todavía lo estamos escuchando, algunas personas lo están escuchando por primera vez, pero no tengo muy claro qué es esta mediación, en qué se diferencia de las prácticas comunitarias o de la educación, ¿no? Pues yo creo que también agitar esa caja nos puede ayudar a sentar unas buenas bases, unos buenos precedentes, como decía. No sé si es algo que también atraviesa vuestras prácticas, ¿no? Estos momentos de conflicto, de reflexión en torno a qué queremos, no solo qué es, sino qué nos gustaría que fuera la mediación cultural. Si os ayuda, sentíos libres de poner un ejemplo y así también conocemos más vuestra práctica o la de otras personas si os parece relevante. Sí, yo creo que, bueno, para mí has dicho algo que es muy importante, que yo quería que lo habláramos en algún momento, que es que tú trabajas en una institución que tiene un presupuesto para la mediación y Olga también, ¿no? En este caso. Es decir, estos son las excepciones. Yo creo que es muy importante que las administraciones tengan un presupuesto y un equipo para darle la relevancia que tiene y más ahora mismo con todo el tema de la sostenibilidad, quizá es una de las piezas para mí importantes para que las artes escénicas sean sostenibles. Es decir, poder sacar todas las capas que pueda aportar una pieza artística, una programación, un proyecto. Con la mediación podemos hacer esto, ¿no? Y lo que decías de la escucha, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ser muy generosas y tener muchísima empatía, mucha capacidad de escucha, muchísima sensibilidad también y generosidad y capacidad de negociadora, ¿no? Y ahí todo lo que dices, totalmente de acuerdo. Yo creo que, y mi experiencia sí me lo ha dicho en los últimos tiempos sobre todo, que al final nosotros podemos tener una serie de ideas que vienen de nuestras investigaciones previas, del trabajo con los artistas, del conocimiento del contexto y del territorio, pero una vez te adentras y empiezas a conectar con esas comunidades, con esos diferentes agentes con los que tienes que interlocutar, pues hay que cambiar cosas, porque hay que ajustarlas, hay que ser generosos, hay que escuchar qué está pasando en ese lugar, qué potencias tiene, qué necesidades hay, qué problemas hay, ser capaz de identificarlos y también cambiar el rumbo, ¿no? Muchas veces incluso yo he tenido una experiencia ahora con Lucía Loren en Bustelo, que os hablaba el otro día, que íbamos con la idea de hacer una pieza artística de ella con piedra seca y después de trabajar con la comunidad del pueblo, con el ayuntamiento, con los agentes de allí, bueno, pues se decidió rehabilitar una albariza y dentro de la albariza hacer la pieza. Pero, es decir, el proyecto artístico se modificó durante un tiempo hablando, conversando, intercambiando opiniones, revisando el presupuesto, viendo si podíamos producir eso en el tiempo que teníamos, ¿no? Bueno, con toda la complejidad que tiene la mediación, para realmente poder desarrollar un proyecto que tuviera sentido para ese contexto y que pudiera aportar algo y pudiera sobre todo, vuelvo al principio y acabo, dejar en ese lugar algo que pueda hacer del proyecto que sea sostenible en el futuro también, ¿no? Porque le van a dar un uso y va a ser parte de un proyecto más grande que se está desarrollando en ese contexto, que creo que esto también es importante con la mediación, ¿no? Encajar en otras capas que ya se dan en los lugares. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habla Natalia, además de que este proyecto que ella menciona que
que ya nos comentó cuando nos reunimos antes, me parece una cosa preciosa y muy inteligente, una forma muy inteligente de articular la mediación. Y solo quería señalar que en lo referente a mencionar a otros facilitadores, mediadores, artistas que hacen este tipo de prácticas, yo me planteaba mucho el cómo llegar a ser capaz de transformarnos nosotros, de escuchar, de ser permeables, como qué herramienta uso para realmente escuchar y no imponer desde mi caja de herramientas que viene construida de antes lo que en esta determinada situación se necesita. Y a mí hay una herramienta que me parece que sirve un montón y que se la robo a Yara Solano, que es las sesiones de escucha, ¿no? A mí me parece súper interesante el poder realmente escuchar, lo que generar encuentros claro, esto, de nuevo, esto necesita tiempo y lo que quiere decir tiempo quiere decir dinero también, ¿no? En referente a la reflexión sobre las instituciones y como reflexión también el hecho de que estas prácticas parecen invisibles a veces, ¿no? Por el hecho de esta extensión en el tiempo, pero son importantísimas para la posible sostenibilidad como nosotras queremos en el futuro de las artes escénicas, ¿no? Porque cuanta más vinculación y más comprensión tengas del tejido humano en el que está esa institución, más vinculación va a haber y más compromiso va a haber a largo plazo con el propio teatro, institución y espacio, ¿no? Entonces, como una reivindicación también a los tiempos, ¿no? A ser capaz de invertir, que es una gran inversión, a invertir y poner dinero en lo que es la escucha y la propia, y el propio entendimiento del tejido con el que estás trabajando para que luego también sea más eficiente y tenga más sentido, ¿no? El trabajo que haces, creo yo. Es una reivindicación muy habitual, tanto en el contexto de la educación como en el de la mediación, este tiempo, ¿no? Ese valioso tiempo, más aún en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Tan acelerado, tan inmediato. Tiempo para escuchar, para conocer, para reflexionar, encima para reflexionar juntos. Antes de proponer o en paralelo a proponer, es a veces algo que parece que no se puede permitir por los ritmos que llevamos. Y, por ejemplo, poniendo ejemplos muy, muy prácticos, ¿no? que igual pueden incluso resultar útiles para quien lo esté viendo pensando, claro, pero ¿qué pasa con esto, no? En las convocatorias, por ejemplo, que es otra forma de que consigamos esa financiación o que faciliten ese contexto para los proyectos, y en las instituciones también muchas veces se nos pide o se nos exige saber cosas que precisamente no podemos saber si queremos tener una naturaleza abierta atravesando nuestro proyecto. O sea, esa escucha, ese tiempo, ese comprender muchas veces pasa por el no saber. Y la incertidumbre, las preguntas abiertas son como cosas muy importantes, ¿verdad? Pero a veces parece que no se pueden permitir. No por una mala leche, ¿no? Posiblemente no por una falta de comprensión de lo que es la mediación, pero sí por una falta de compromiso con lo que es la mediación. Y ahí hay un clic que todavía no hemos hecho, como me atrevo a decir, como sociedad o como circuito, porque lees las bases o tienes conversaciones con, no sé, direcciones de instituciones, la gente que puede facilitar esas conexiones, y muchas veces es como, vale, pero ¿qué vais a hacer? Por resumir, ¿no? ¿Pero cuándo va a ser? ¿Pero cuándo vais a necesitar esta cosa? ¿O cuándo vamos a hacer la presentación pública? Entonces entras, no sé si os pasa, entras en un campo de la especulación, ¿no? y juegas con toda tu creatividad para imaginar qué podría ser, pero siempre intentas, como figura aliada, mantener ahí un ancla en la incertidumbre, ¿no? Como decir, pero recordad, podría ser esto, pero recordad que igual no va a ser esto, ¿no? Y ahí también entra como mucho encanto y mucha negociación, ¿no? Que hace falta, porque si realmente somos súper sinceros y decimos, mira, es que no sabemos lo que va a pasar y queremos no saberlo porque esa es la verdadera escucha, el proyecto muchas veces
implosiona y no arranca. Y en una convocatoria no se me ocurre mejor ejemplo para la especulación, ¿no? Eso lo saben muy bien todas las personas que se dedican al arte. No sé qué opináis de esto, si tenéis alguna herramienta para navegar esas aguas o hackear esas limitaciones que a veces van en contra, chocan directamente con esa escucha, esa reivindicación de los tiempos de la que hablabais antes. Yo creo que lo has dicho tú muy claro, ¿no? La negociación, que al fin y al cabo, cuando tú presentas un proyecto también tienes que entrar en esas aguas de negociar para que sea posible y sea factible. Y también a veces encuentras oasis, yo creo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Graners, en este proyecto de Valencia, a mí me parece un oasis en lo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Son 3 años en los que realmente estás escuchando y siendo muy permeable y no hay una exigencia de tiempos más que la que marque el propio ritmo de tu escucha y de tu conocimiento de campo. Entonces, en ese sentido, me parece que a veces encuentras oasis y, y también diría cómo en la práctica, ¿no? Cómo ser capaz de hacer que la mediación resulte algo atractivo, ¿no? Y ahí casi entraría como qué cuestiones pones encima de la mesa cuando se presenta un proyecto así, porque tiene también muchos factores que yo pienso que realmente pueden ser muy interesantes para una institución. Es decir, el trabajo de audiencias es fundamental para mantener una institución y ahí entro en la reflexión sobre el marketing y cómo hacer que la gente se acerque a los teatros, las actividades artísticas y demás, ¿no? Que realmente hay un gran trabajo humano, pero también hay un gran trabajo en el pensamiento de ideación casi de planes de cómo conseguir realmente que el teatro, como bien decía Natalia, sea sostenible. Y para eso hace falta que la gente se interese por él, el grueso de la población. Sí, y yo creo que ahora, por ejemplo, bueno, que estamos dentro de un marco o de un mandato político europeo determinado, ¿no? Que está marcando muchísimo todas las políticas culturales y por lo tanto todas las convocatorias que se están lanzando desde el Estado, desde las comunidades autónomas, desde los contextos de las diputaciones. Creo que realmente los procesos de mediación, tanto si se dan en un espacio escénico como si se dan fuera de él, llegamos a un campo que va mucho más allá del cultural. Yo esto llevo meses hablando con personas aquí sobre este tema y realmente, o sea, nosotros a través de estos procesos hacemos muchas cosas, provocamos muchas cosas en un territorio. Se producen transformaciones pequeñas o mayores en nosotros, pero también en ese contexto, y impactas en temas sociales, en temas educativos, en temas medioambientales. Es decir, no nos quedamos solo en el campo de lo cultural, por lo tanto yo creo que ahí hay un espacio que tenemos que indagar. Y luego lo que decías, este proyecto que os contaba se hace en el marco de un proyecto de acción cultural española que se hace en 9 comunidades autónomas del Estado y es un proyecto insólito también, como decía Olga, ¿no? Donde tuvimos 2 años y medio para poder responder a esas preguntas que decías, Álvaro, ¿no? Que siempre están, perdón, Cristian, siempre están sin responder al principio. Es decir, no sabemos lo que vamos a hacer, ni cuándo, ni con quién, ni dónde, ni cuánto va a costar, no sabemos nada. Y entonces ahí aparecen estas figuras tan maravillosas que son los interventores que ponen problemas a todo esto, ¿no? Pues al final, yo que he trabajado mucho en la administración, creo que la respuesta está en que nosotros necesitamos también contratos artísticos. Es decir, los proyectos de mediación tienen su respuesta en los contratos artísticos, porque en realidad, aunque no es un proyecto artístico en sí, y como decías tú al principio, se diferencia en muchas cosas, sí que tiene una serie de características que se puede canalizar desde ahí, ¿no? Que es, bueno, pues que es un proyecto único, ¿no? Singular, creativo y que, bueno, pues que quizá esa persona es la única que tiene ese conocimiento, esa capacidad en ese momento para desarrollarlo.
Es decir, ahora mismo se están solventando estos proyectos de forma administrativa, o bien a través de contratos menores o bien a través de contratos artísticos. Y creo que esto es importante también saberlo, porque al final muchas veces hay administraciones que no saben cómo resolverlo, ¿no? Quieren hacer cosas, pero tampoco saben cómo hacerlas. Y bueno, creo que ahí nosotros también tenemos como que batallar un poco en que esas convocatorias cambien y sean más permeables, y tomar ejemplos de administraciones que ya las están haciendo y que no hay ningún problema. Es decir, que se hace, que se ejecuta y que no genera bueno, problemas a las intervenciones, que al final pues es lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Que todo está mucho más rígido, pues por todo lo que ha pasado en la administración también, ¿no? A nivel jurídico. Sí, totalmente. Yo creo que has dado ahí una herramienta muy buena para quien esté escuchando, ¿no? Con esa idea también de cómo administramos, contratamos, pagamos, este tipo de cosas. Bueno, podríamos estar horas solo hablando de eso, pero está muy bien no dejarlo fuera. También me gusta una cosa que has dicho, Natalia, sobre que a veces quieren hacer unas cosas, pero no saben cómo. Esto pasa mucho también cuando nos adentramos en campos o en disciplinas, entre comillas, nuevos. Digo entre comillas porque, en verdad, la mediación se podría rastrear muy atrás, ¿no? Y precisamente en las artes escénicas, entre otras disciplinas, ¿no? Pero ese concepto, el escucharlo, el que existan áreas, convocatorias concretas, eso es más nuevo, sobre todo en España. Y eso abre como dos ramas, ¿no? Por un lado, es un campo de posibilidad, es excitante, estamos pudiendo explorar, estirar los límites de algo que está por definir, sentar precedentes, que es algo que digo mucho, sentar buenos precedentes, por eso tenemos que ser críticos, tenemos que intentar prestar atención a todos los aspectos, los materiales, los inmateriales, los teóricos, los prácticos, los comunitarios, etcétera. Pero también abre otra rama, que es ese peligro de lo que no está escrito, y toma, pues de manera natural, toma ejemplo de lo que encuentra más parecido, que en ocasiones has dado una clave, ¿no? Que en los contratos artísticos, pues mira, igual ahí puede ser como un pequeño hack, ¿no? Una manera de ayudarnos, pero en muchas ocasiones también nos lleva como a empobrecer la naturaleza viva o el potencial de algo que precisamente, una vez más, baila en una cierta incertidumbre, ¿no? Como que tiene unos potenciales por explorar que pasan por el riesgo, el no saberlo todo, el permitirnos eso en un mundo en el que es tan importante la certeza, ¿verdad? Es tan importante, es tan valioso, permitirnos eso, que también tiene que ver con jugar, ¿no? Es algo que en realidad sentimos muy próximo en las artes, pues a veces se puede quedar fuera, ¿no? Entonces encuentro como que yo lo encuentro como un momento como profesional, ¿no? Y como agente cultural lo encuentro como un momento excitante por un lado, me siento feliz de experimentar, pero también creo que tenemos ahí como que hacer un buen trabajo para quienes están por llegar, ¿no? Eso es poner buenos ejemplos. No sé si tal vez podía ayudar que también aquí os miro a quienes estáis ahí a ver qué caras ponéis, poner algún ejemplo un poco más concreto. Tal vez os faltan, estamos hablando muy abstracto. ¿Queréis escuchar algún ejemplo concreto? O... Yo creo que está bastante claro. Vale. Son además diversos los proyectos. Es limpio. Vale. Si tenéis algún ejemplo más concreto y más definido, perdón, si tenéis un ejemplo más definido o donde posibilite el entendimiento más general, perfecto, pero creo que estáis siendo claras y con tres visiones muy interesantes. Yo creo que igual podemos, por concretar, poner como un muy buen ejemplo o un mal ejemplo, ¿no? Como ilustrar como a qué nos referimos cuando decimos que se precarice o se empobrezca, o un caso de éxito, bueno, lo estabais medio comentando, ¿no? Donde se tienen esas condiciones ideales. Y así también nos conocemos un poquito más. Sí, yo os puedo hablar, si queréis, de algo que no es tan, que creo que igual es más interesante, porque bueno, Acción Cultural Española al final es una gran organización con muchos recursos y con capacidad, ¿no? Para entender también lo que es la mediación, darle la relevancia que requiere, ¿no?
y que no le quito el mérito, al contrario, creo que ha sido un proyecto que, bueno, que llevó mucho esfuerzo, ¿no? Pero yo he hecho un proyecto hace poco en un pueblo, que esto me parece ya más complejo, ¿no? O sea, en un ayuntamiento donde vivo, que tiene 3.500 habitantes, para definir los usos de un antiguo sanatorio de tuberculosos. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención que un alcalde que prácticamente no tienen programa cultural, que no tienen, bueno, no hay ni un espacio, no hay un centro cívico, no hay un centro cultural en el pueblo, pues quisiera hacer un proceso de consulta y de conversación y de escucha con los vecinos y las vecinas para definir los usos de ese lugar. Y bueno, pues ahí lo que os contaba el otro día, o sea, yo iba con toda mi metodología preparada, con un montón de planos y de trabajo hecho para poder, bueno, pues desarrollar un proceso metodológico complejo en el sentido de manejar, bueno, bastante información para poder tomar decisiones, pero en realidad al final, pues lo que pude hacer es tener pues una serie de conversaciones, como decía Olga antes, ¿sabes? De sesiones de escucha en los bares o en las casas de las personas, salvo un par de encuentros que pude hacer colectivos, porque en estos entornos rurales al final cuesta mucho generar, aunque yo sea del pueblo o viva en el pueblo, cuesta mucho generar espacios de confianza, ¿no? Entonces, para generar esos espacios de confianza, la única manera que encontré es escuchar, tener estas conversaciones sosegadas con todo el tiempo del mundo y dando la información sobre la marcha, ¿no? O sea, a medida que las conversaciones avanzaban, pues ir aportando toda la documentación y toda la información. Entonces, bueno, creo que esto fue un ejercicio muy interesante en base a lo que decías al principio, de renunciar a tu propio proceso de trabajo y adaptarte al contexto. Y bueno, pues para mí fue difícil porque, bueno, es complicado, ¿no? Cuando tú ya tienes puesto un programa, por romperlo y volverlo a armar, pero creo que fue muy interesante y no lo veo como un fracaso, pero sí lo veo como algo, ¿no? que hubo que transformar casi completamente, ¿no? por el camino. Entonces, pues bueno, por poner así Y yo este te cojo el ejemplo hilo, pequeño. Natalia. Ay, Adelante, Olga. Dale, dale. Se ha quedado paralizada. Sí. Ahí está. No te escuchamos. vale, ya está. Sí, Ahora. he sido yo, ¿verdad? La que me he ido. He sido yo, no vosotros. Nada, me he quedado en lo de la transformación y Natalia, y te cojo el hilo ahí con eso, porque creo que es fundamental, ¿no? Como ser capaz de transformar los proyectos, ¿no? Y para poner un par de ejemplos concretos que realmente van a ser de un éxito, del éxito posible que había o sea, creo que se puede, por ejemplo, para hablar de Graners, ¿no? Yo entraría como a trabajar de forma más oficial a partir del 2023, pero llevo ya 3 o 4 meses aquí simplemente yendo a ver lo que estaban haciendo mis compañeras, yendo a conocer el contexto, yendo a conocer los artistas y presentando el proyecto, ¿no? De mediación para 3 años. Claro, yo llevaba un proyecto presentado con unas líneas de trabajo, con unos sueños, dirían, ¿no? Que de repente llegas y ves que los recursos que se te dan no son los posibles, pero no porque los que están impulsando el proyecto no quieran que lo sean, sino porque desde más arriba también hay todavía una pequeña reticencia, ¿no? Creo yo, como decía antes, a poner partidas económicas reales que posibilitan este tipo de proyectos en mediación más ambiciosos en marcha. Entonces, a mí el proyecto de Graners me parece un proyecto de gran éxito a nivel en la forma de pensamiento y de reflexión que lleva detrás, ¿no? Porque también por otro lado, los artistas creadores que están ahí están 3 años desarrollando un proyecto, ¿no? Que me parece una cosa increíble, ¿no? Que yo no me había encontrado en otro lugar.
Pero por otro lado, me parece que necesita para exprimir toda su potencialidad una serie de recursos y de apoyos que tienen que ver con la institución y que tienen que ver con la reflexión a otros niveles para que realmente algo cale. Entonces me parece que hay proyectos, de nuevo pongo otro ejemplo, presentando un proyecto que se aprobó para una comunidad autónoma de aquí, española, se presenta un proyecto con unas actividades transversas, mediación y demás muy amplia, ¿vale? Además de una programación. Y cuando se recorta el presupuesto, lo que se recorta lo primero son, evidentemente, la mediación y las actividades transversales, ¿no? Cuando es un trabajo, en este caso, con pueblos muy aislados de una comunidad autónoma, donde la mediación debería ser una cosa fundamental para que tenga éxito el proyecto, ¿no? Como también ese doble pensamiento. Entonces, yo no he vivido, también llevo mucho menos dedicándome a la mediación seguramente que tú, Natalia, seguro, vamos. Entonces yo no he tenido todavía la suerte de vivir un caso de éxito en el que diga, estaban todos los recursos económicos necesarios, estaba todo el tiempo, no, o sea, en Graners claro que está todo el tejido humano y están todos los recursos humanos que hay y de tiempo y de que la gente está empujando, pero hay unas paredes, ¿no? Y unos techos que tienen que venir como de otro lugar. Que para mí tiene que ver desde luego con la financiación, la institución y... Sí. Mira, hay una cosa que me está viniendo a la cabeza ahora con lo que estás diciendo. Hace tiempo, cuando no sé si os acordáis del proyecto del MOOCs, que era un encuentro internacional de pensamientos sobre artes escénicas que hacía el Mercat de las Flors y era itinerante. Y bueno, hacíamos todo un proceso de mediación con los agentes porque en realidad cada vez que se hacía en un lugar, pues desarrollabas todo un trabajo colaborativo con los agentes del territorio. Y yo recuerdo en el País Vasco que fue súper interesante, o sea, para mí fue una de las cosas así interesantes en mi trayectoria, que llegamos con un proyecto y los agentes locales con los que nos reunimos y con los que habíamos ido identificando con quién teníamos que trabajar, etcétera, todo este trabajo, nos rompieron el proyecto de arriba abajo. ¿Por qué? Porque dijeron, si esto se va a hacer aquí con recursos del País Vasco, queremos que el dinero se quede en nuestro territorio. Bueno, a mí me pareció, esto hace muchos años, o sea, porque creo que ahora estamos como en otro momento, ¿no? Mucho más evolucionado a nivel de pensamiento, pues el tema de la sostenibilidad, de la proximidad y todo esto. Pero igual esto fue, pues no sé, en 2012 o no sé, más o menos. Y fue muy interesante porque ellos hicieron el ejercicio con nosotros, evidentemente, de reformular todo el programa sin perder a dónde queríamos ir y el contenido que se quería tratar, pero acudiendo a artistas, proyectos, etcétera, del territorio para pues que el presupuesto repercutiera en el contexto local, ¿no? Que esto también yo creo que en los procesos de mediación, cuando vemos cuáles son los materiales con los que vamos a trabajar, ¿no? Si vamos a producir cosas, piezas, publicaciones, podcasts, me da igual, herramientas de comunicación, también es interesante de dónde salen esos recursos, ¿no? Y quiénes son las personas que participan a nivel de territorio. Entonces, bueno, ahí esto me parece un ejercicio también, ¿no? de renuncia, de recibir así como un contexto empoderado de, nosotros podemos hacer esto y lo vamos a hacer. Y bueno, la verdad que lo tengo como un recuerdo duro, pero muy interesante. De aprendizaje, ¿no? Sí. Es que, sí. Sí. Es interesante que me llama la atención que uses la palabra renuncia varias veces porque creo que es una palabra que a mí también me ha habitado mi discurso y mi mente, pero siempre tengo una reflexión también recurrente en torno a la renuncia sin pena, ¿no? O sea, no una renuncia, no sé, caritativa, no sé cómo decirlo, sino un posicionamiento político de la escucha, ¿no? Una renuncia que yo creo que, por lo que estáis diciendo, creo que tenemos una idea parecida, una renuncia metodológica,
Sí, sí, O total. sea, una forma de trabajar. Y ahí también está una de las claves de la diferencia frente a otras disciplinas, ¿no? Creo que hay un componente social muy claro, ¿no? Que no tiene solamente que ver solamente con estar con gente, sino con escuchar a la gente y tener una incidencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, por contribuir también un ejemplo también distinto, ¿no? Con sus luces y sus sombras, uno de los proyectos que he podido facilitar, ayudar a que ocurra, ¿no? Desde ese comisariado de mediación en Conde Duque, han sido 2 años de un proyecto llamado Tian Machine Kong, que es un proyecto que está hecho desde y para la comunidad china en Madrid. Bueno, una parte de la comunidad china en Madrid. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, ya desde su concepción, el hecho de que el título esté en chino, es un shengyu, es como un poema, el hecho de que esté en chino y, por ejemplo, el título cuando se escribe de este proyecto, yo lo he dicho verbalmente, pero cuando se escribe primero van los caracteres chinos y luego Tian Machine Kong en letras latinas, ¿no? Y eso, por ejemplo, solo eso es parte de la apuesta del proyecto, ¿no? Que se viera visiblemente esa identidad china y fue algo que hubo como que revisar, porque a veces la gente no lo escribía. Y cuando digo a la gente me refiero pues a alguien que quería hablar del proyecto, incluso dentro de la propia institución, no se daba cuenta. Entonces, parte de ese educar a la institución también pasa por prestar atención a esas cosas, que también cómo comunicamos los proyectos, sobre todo cuando estamos trabajando con temáticas sensibles, en este caso, contexto, estamos hablando de la oleada de odio racista antiasiático que hubo con la pandemia hace nada, ¿no? Que incluyó asesinatos por el mundo, o sea, un montón de problemas muy graves requerían también de una apuesta por escuchar y dar espacio, ¿no? Entonces, ese proyecto, por ejemplo, tiene una particularidad, bueno, es un proyecto, lo cuento brevemente, que estaba dirigido a familias, sobre todo madres y sus hijos de esta comunidad de origen chino, y entonces se trataba, por resumirlo, de dar espacio a estas familias para que pudieran jugar. O sea, muchas de estas familias estaban en situación de trabajos de muchas horas y a veces no compartían un tiempo de estar juntas, de jugar en casa, porque posiblemente pues, les padres estaban trabajando todo el día, tal vez en un bazar o en un restaurante o en un negocio de estética y las niñas estaban por ahí haciendo los deberes, pero no tenían como ese espacio que parece tan obvio de estar en familia. Entonces era habilitar un espacio para que se juntasen, se conociesen internamente como familia, pero también con otras familias de la comunidad y tuviesen ese momento, ¿no? Tan básico, tan elemental que no tenían. Y eso lo podía facilitar una institución cultural, que normalmente hace otro tipo de cosas. Y eso es un proyecto cultural y es un proyecto que tiene un valor por sí mismo, pero también, como decíais antes, para la institución, ¿no? Entonces, saber articularlo así, saber verlo así, recogerlo con documentación, que esa documentación se vea, compartirlo hacia el exterior, que la gente lo ponga en valor y que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que no está ni mucho menos libre de muchas formas de racismo, se vea, ¿no? En esas grandes pantallas o en esos carteles que se vieran esas imágenes sería, y esos caracteres, por ejemplo, sería también una forma de poner en valor, ¿no? Este tipo de proyectos. Pues la particularidad que iba a decir también en torno a esta de renuncia como metodología, una renuncia posicionada, es que el proyecto no era mixto. No era para todas las personas, no era para todas las familias, era para familias de origen chino. Y esto también hubo que justificarlo, explicarlo, pelearlo muchas veces, dentro o fuera de la institución, o sea, a todos los niveles. ¿Por qué? Pues fíjate, hay algo tan básico como que, bueno, lo desarrolló la mediadora intercultural y artista Shiro Xiao con un equipo de líderes naturales, de madres y abuelas, y algunas hijas también, generando también los recursos para pagarlas, ¿no? como parte del equipo de mediación. Y yo, que digamos que estaba comisariando el área, yo ni siquiera estaba presente en las sesiones. O sea, para mí esa sería la mayor de las renuncias de control, ¿no? De seguimiento. ¿Pero por qué? Porque estaban hablando en un idioma que yo no hablo. Entonces ya solo eso y compartir otras formas de acompañar, ¿no? Pues
pues yo con Shiro, en otros tiempos no diferidos, también es una muestra de confianza y de comprensión de para qué sirve y por qué es necesario un espacio no mixto, que rara vez, corregidme si me equivoco, se da en un contexto institucional, sobre todo público, porque está esa idea, en mi opinión errada, de que lo público es para todo el mundo y ya está. Bueno, vale, pero podemos pensar durante un momento que hay gente que no está en ese todo el mundo, que no está incluida normalmente y tal vez sea interesante escuchar, desde esa escucha situada, ¿no? Qué espacios hacen falta y si tal vez podemos brindarlos, ¿no? Entre toda la cantidad de cosas que hacemos en, por ejemplo, una institución, puede haber un pequeño espacio para algo así. Pues, lamentablemente, no es... yo me he encontrado con que hay que explicarlo mucho, hay que justificarlo mucho. Y eso, una vez más, me hace pensar que tenemos todavía que sentar precedentes y poner ejemplos también muy diversos de lo que puede ser la mediación. No solo formatos, las prácticas en las que se exhibe, podcasts, obras escénicas, lo que sea, sino incluso también los tipos de mediación. Mediación intercultural, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que todavía hay mucho por cubrir y para dar y tomar ejemplo. Perdona que me he extendido un poquito. No sé si esto os ha también resonado de algún modo con experiencias habidas o por haber. Yo recuerdo un proyecto que hice este verano con Raíces Aéreas, que lo hicimos en el Teatro Calderón de Valladolid, que justamente trabajábamos con... yo soy de Valladolid además, o sea que a mí me gustó muchísimo hacerlo y trabajamos con el barrio Pajarillos, que es un barrio en el que con los chavales, adolescentes que estaban en el instituto, y todo estaba en relación con la Asociación Pajarillos Educa. Entonces, en este barrio lo que hay es una gran población de adolescentes desescolarizados y de procedencia marroquí y gitana, ¿no? Y una cosa que me sorprendió, bueno, muchísimo, es cómo también te sorprenden las cosas, ¿no? Y cosas que tú a veces piensas que, no lo sé, desde una mirada súper, ¿no? Yo me planteaba mucho cómo de sencillo era juntar a adolescentes gitanos con adolescentes marroquíes. Y de repente cuando llegábamos allí había gitanos que hablaban marroquí, porque ellos les habían juntado tanto, o sea, habían estado de una forma casi por casualidad, porque habían coincidido, y ellos tenían una hermandad y una unión, o sea, que no supuso un problema esto, ¿no? Y hay, por ejemplo, una cosa que me parece que también se facilitó mucho desde el Teatro Calderón y que es reseñable, es que ocuparon el espacio del teatro público, del Teatro Calderón, realmente con una gran, o sea, era para ellos todo, o sea, tanto los camerinos como las salas de ensayo, o sea, o sea, realmente estuvieron en el espacio público, como, o sea, como si fuese suyo, no, porque es suyo también. Y una cosa que me acuerdo que mencionábamos mucho en este proyecto es, yo, que soy de toda la vida de Valladolid, en la vida había visto personas de otras culturas yendo al teatro. Y este proyecto hizo que fuesen al teatro las madres, las hermanas, claro, los vecinos, los amigos de estos adolescentes a ver lo que estaban haciendo allí. Esto sí que era parte de un proyecto con un final que era un espectáculo. Es interesante el vínculo, por un tema también que teníamos anotado y que ha salido antes, entre esa movilización de públicos y la búsqueda, la captación de públicos, que muchas veces también es una demanda de las instituciones y de los gobiernos que están detrás de ellas también, ¿no? Cómo responder a esa necesidad también pensándola de otra forma. O sea, no solamente porque es verdad que la forma más convencional de pensar en esto es vamos a hacer publicidad, las herramientas de marketing suelen ser muy útiles para esto, para que la gente venga a ver lo que estamos haciendo, compre entradas, tiene como sentido y una tradición. Pero también aquí, el ejemplo que has puesto o el que he puesto hace un momento, son otras formas más a largo plazo, también es cierto, hay que confiar, hay que tener ese compromiso, como decíamos antes,
Pero son formas también de movilización y creación de públicos. Pero hay que abrir ese concepto y requiere pues, mira, una renuncia, tal vez también. Una renuncia, joder, desde la comprensión, ¿verdad? De la complejidad que puede tener eso y de qué futuro queremos. ¿Quién queremos que esté en esas butacas? Si vamos a hablar de butacas. ¿Quién queremos que esté habitando? ¿Quién queremos que se sienta interpelade, invitade a las instituciones, a la cultura? ¿Verdad? Eso pasa también por este tipo de estrategias. Sí, sí. Sí, es que justo leía, perdona Natalia, pero estuve No. leyendo ayer un libro de un historiador que hacía una recopilación de historias orales y el tío justo mencionaba cómo, o sea, mencionaba un párrafo, en este caso hablaba de la música clásica, ¿no? De cómo se sorprendió con que él no pensaba que a un camionero o lo que él llamaba gente corriente se fuese a interesar por la música clásica al principio de sus años trabajando. Y justamente uno de los párrafos que tiene como de un chaval trabajador de un pueblo de América era que el chaval decía, mira, lo tengo aquí, puede muy bien suceder que un chico de pueblo entre en una galería de arte, aunque solo sea para entrar en calor, y al ver un cuadro se deje embriagar por esa obra. ¿No? Como pensaba mucho en, aunque solo sea para entrar en calor, ¿no? ¿Cómo conseguir ese entrar en calor? Que te acerques, aunque solo sea por lo que sea, pero lo que hay que conseguir es que te acerques, ¿no? ¿Cómo conseguimos? Claro. Y no creo que luego haya mucho más que hacer, porque efectivamente a ellos también tienen ese interés y ellas tienen ese interés, pero ¿cómo conseguimos que se acerquen a ello? Y este proyecto del que hablabas tú, pues me parece justo eso, ¿no? Conseguir que estén ahí. Perdonad que me encanta la anécdota que has contado, perdonad, pero tengo que dar una mala noticia, es que nos quedan unos minutos apenas para acabar. Si quieres, Natalia, como ahora últimamente no has hablado, ¿quieres cerrar de alguna manera? Te paso esa presión. Uy, qué presión. No, o sea, creo que me quedaría con que es muy importante que seamos capaces de contarle a las administraciones, porque al final son quienes manejan los recursos económicos y los presupuestos, o una buena parte de ellos en nuestro país, el impacto de nuestro trabajo y lo relevante que es, porque creo que cuando comentabas la anécdota antes, Olga, de que lo primero que desaparece, ¿no?, es el presupuesto de la mediación, creo que lo contaste tú, yo creo que en buena medida es porque tampoco saben lo que es la mediación, ¿no? Tú lo decías al principio, ¿cuántas veces tenemos que explicar? Mi hija de 9 años me pregunta todo el rato, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Total. Y le preguntan sus amigos, pero tu madre, y le preguntan muchas veces, porque no lo acaban de entender. Y eso que he ido al cole a dar talleres alguna vez, o sea, que lo han visto, pero aún así no lo comprenden, ¿no? Porque comprender que lo que hacemos es como poner en relación cosas que igual nunca se relacionarían entre sí para producir algo nuevo, ¿no? Es muy complicado. Entonces, creo que tenemos que buscar la manera de trasladarlo y de saltarnos también el campo único de la cultura como lugar para financiar estos procesos de mediación. Yo creo que vamos muchísimo más allá, que hoy ahora mismo tenemos un marco y un mandato político muy ancho en el que esto cabe en muchos más lugares y como me lo plantearía como deberes, ¿no? Y me encanta lo que has dicho de la renuncia política o metodológica. Me voy a quedar con esa renuncia metodológica porque efectivamente creo que es una buena manera de expresar lo que tenemos que hacer todo el rato cuando estamos en estos procesos de mediación. Genial. Bueno, pues ha surgido gracias a ti porque me has dado el pie. Eso es lo bonito de estos encuentros. Os quiero dar las gracias por asistir, también a todas las personas que están presentes y quienes lo habéis posibilitado, el equipo técnico y la organización. Gracias. A quienes nos están viendo y escuchando. Ojalá que os haya resultado útil y enriquecedor y problemático también. Y que sigamos explorando.
No sé si hay que dar una despedida más oficial o está bien, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias.